Hola, amigos y amigas. Hoy aprenderemos cómo clasificamos a los seres vivos. Empecemos con una pregunta. ¿Recuerdas qué tienen en común todos los seres vivos? Y la respuesta es que todos cumplen con las funciones vitales. ¿Y recuerdas cuáles son las funciones vitales? Una pista. Eran 3. ¡Bien hecho! Las funciones vitales de los seres vivos son la relación, la nutrición y la reproducción. Bueno, vamos al grano. Hay muchas formas de clasificar a los seres vivos, pero la más común es agrupándolos por reinos. En total, hay 5 reinos. El reino de los animales, el reino de las plantas, el reino de los hongos, el reino de las bacterias y el reino de los protoctistas, también llamado protistas. Los dividimos de esta manera ya que los seres vivos de cada reino tienen características comunes y diferencias significativas con los seres vivos de otros reinos. Veámoslo más en profundidad. Reino de los animales. El primer reino del que hablaremos es el de los animales. Existen muchísimas especies de animales. Seguro que conoces un montón, pero ¿sabías que los seres humanos también somos animales? Veamos algunas características del reino de los animales. Los animales son seres pluricelulares, es decir, están compuestos por más de una célula. ¡Interesante! Todos los animales son heterótrofos, lo que significa que se alimentan de otros organismos con el fin de conseguir las sustancias que necesitan para sobrevivir. Otra característica importante del reino de los animales es que casi todos se pueden desplazar por sí mismos. Entonces, las características del reino de los animales son las siguientes. Son seres pluricelulares, heterótrofos y casi todos se desplazan por sí mismos de forma voluntaria. Reino de las plantas. El reino de las plantas se caracteriza porque todas ellas, ya sean árboles, arbustos o flores, son autótrofas, es decir, crean su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis. También son pluricelulares, que, como decíamos antes, significa que están compuestas por más de una célula. Pero, a diferencia de los animales, las plantas no pueden desplazarse por sí mismas. Así que las características del reino de las plantas son las siguientes. Son pluricelulares, autótrofas y no se desplazan de manera voluntaria. Reino de los hongos. El reino de los hongos se caracteriza por estar formado por organismos unicelulares, como las levaduras, o pluricelulares, como las setas y los mohos. Esto quiere decir que pueden estar formados por una célula o por muchas. Todos los hongos son heterótrofos. ¿Recuerdas qué significaba esto? ¡Eso es! Heterótrofo significa que no pueden crear su propio alimento, por lo que se alimentan de otros organismos. Lo que más le gusta a los hongos es alimentarse de aquellos que están en descomposición. ¿Y dirías que se desplazan de manera voluntaria? ¡Claro que no! ¿Has visto alguna vez una seta caminando? En resumen, las características del reino de los hongos son las siguientes. Pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Son heterótrofos y no se desplazan de manera voluntaria.
Reino de las bacterias. El reino de las bacterias se caracteriza por tener las formas de vida más simples y primitivas. El reino de las bacterias está compuesto de organismos unicelulares. Estos organismos son tan pequeños que solo podrás verlos con un microscopio. Las bacterias pueden crear su propio alimento, o bien tomarlo del medio en el que viven. Es decir, pueden ser autótrofas y heterótrofas. Ahí va un dato curioso. ¿Sabías que hay algunas bacterias beneficiosas para el ser humano, como las que producen el yogur, y otras que son dañinas, pudiendo llegar a provocarnos enfermedades como la salmonelosis? Resumamos. Las características del reino de las bacterias son las siguientes. Son organismos unicelulares. Pueden ser autótrofas y heterótrofas. Y hay algunas bacterias que pueden ser beneficiosas y otras que pueden ser perjudiciales para los seres humanos. Reino de los protistas o protoctistas. Por último, hablaremos del reino de los protistas, también llamado reino de los protoctistas, que incluye los protozoos y las algas. Los organismos de este reino pueden ser unicelulares, como los protozoos y muchos tipos de algas, que solo pueden verse a través de un microscopio, o pluricelulares, como otros muchos tipos de algas. En este reino podemos encontrar tanto seres heterótrofos como las amebas, que se alimentan de otros organismos, y también autótrofos, como las algas, que a través de la fotosíntesis crean su propio alimento. Saquemos nuestro bloc de notas por última vez. Las características del reino de los protistas o protoctistas son las siguientes. Pueden ser organismos unicelulares y pluricelulares, y también pueden ser autótrofos y heterótrofos. ¡Guau! ¡Cuántas cosas hemos aprendido sobre los reinos de los seres vivos! Espero que hayas disfrutado tanto como yo. ¡Hasta pronto!